Vamos a seguir analizando más cuestiones sobre los vectores. Y aquí ya había yo indicado en un video previo dos vectores, que era el vector A, denotado con estos paréntesis que dice -1, 2, y el vector B, denotado con otra simbología, que es la simbología I y J, que sería 3i más 2j. Aquí ya están nuevamente las gráficas de los dos vectores. Les recuerdo que ya calculé la magnitud y dirección, o sea, lo que miden las flechas y el ángulo con respecto al eje X positivo. Vamos a hacer algunas cosas más con estos dos vectores. No nos limitemos únicamente a calcular su magnitud, dirección y sentido. Por ejemplo, ¿cómo sería o qué sucede si hacemos la suma de estos dos vectores? La suma de estos dos vectores, por ejemplo, si los colocamos en vertical, que sería -1, 2 y 3 y 2, ahora colocándolos en una misma simbología, la suma es muy sencilla. Tendría que sumar X con X y Y con Y, o I con I y J con J. -1 más 3 es 2 y 2 más 2 es 4. De hecho, a la suma de vectores se le llama resultante, porque noten ustedes que si ahora yo lo que hago es graficar la suma de estos vectores, acá tengo una nueva gráfica, la nueva gráfica me dice que es 2 en I y 4 en J. Por lo tanto, avanzo 2 en I y 4 en J. Y donde llegue esa coordenada, trazo una flecha desde el origen hasta ese punto, y esa es la suma de los vectores. Esta suma, en física, se le conoce como resultante, y es la resultante tanto del vector A como del vector B. Mejor dicho, es la resultante de la suma del vector A y B. Eso será la interpretación geométrica de la suma de vectores. ¿Y qué sucede si lo que queremos hacer ahora es la resta de vectores? Lo voy a colocar aquí con otro color. La resta de vectores, por ejemplo, A menos B. La resta es muy sencilla. Volvemos a colocar, miren cómo están aquí colocados como la suma, pero claramente con el signo menos. Sería -1 menos 3, eso nos da -4. Y 2 menos 2, eso nos da como resultado 0. Si yo grafico, entonces, ahorita hago referencia al nombre, si yo grafico, este vector sería -4 en I y 0 en J. Por lo tanto, ahí se queda, -4, 0 aquí se queda. Trazo una flecha desde el origen hasta donde llega este vector. Este vector tiene una D mayúscula porque se le conoce también como vector de distancia. Y si ustedes son observadores, este vector que está aquí, si yo lo tomo y lo traslado justamente a las dos flechitas, o a los extremos de las flechitas de mis vectores A y B que estoy restando, coincide perfectamente. Entonces es como si lo tomara, lo pusiera en esta posición y coincide perfectamente en estas dos flechitas. Lo que este vector nos dice también es la información de cuánto es la separación de estas dos flechitas. Tendría que yo aquí sacar la magnitud y sabría la distancia, aunque aquí es muy sencillo. Pues mide 4, ¿no? Que también yo podría de la resultante, no lo mencioné, sacar su magnitud y su dirección, aunque ahorita estoy abocado a la interpretación geométrica. Así es que la resta de vectores me da como resultado la distancia entre las dos flechas que estoy calculando. También algo muy importante, fíjense cómo quedó orientada la flecha. Porque la resta se hace así. A es la posición donde va a estar la flecha y B sería la posición donde va a estar el extremo. Entonces, si resto A menos B, es la flecha menos el extremo. ¿Qué hubiera pasado si hago la resta al revés? Si hago B menos A, obtendría el mismo vector, pero la flecha quedaría aquí en B y el extremo quedaría aquí en A. Ahora, quiero calcular el ángulo entre estos dos vectores. La verdad es que ya lo puedo hacer, pero lo quiero hacer de una manera directa. Digo que ya lo puedo hacer porque yo previamente ya había calculado algo.
había calculado tanto el ángulo de A como el ángulo de B. Recordemos que así medimos ángulos. Desde la parte positiva del eje de las X nos movemos en sentido inverso de las manecillas del reloj y nos detenemos hasta encontrar la flecha. Si yo al ángulo de A le resto el ángulo de B, pues es claro que obtengo el ángulo que está aquí en el centro. Pero vamos a hacerlo de una manera directa. Y esa manera de hacerlo directamente sería con este procedimiento que está aquí. Este procedimiento es con la función inversa de coseno. Les recuerdo que esto no es coseno elevado al exponente menos 1. Esto sería la función inversa de coseno, o dicho de otra manera, arco coseno. En una calculadora científica lo vamos a encontrar como oprimiendo la tecla Shift y luego la tecla Cos. Y muy importante tener nuestra calculadora en deg, que es el modo en que estamos midiendo pues grados convencionales. La simbología es esta, que nos va a dar el ángulo entre A y B. Y noten que voy a hacer una división. ¿Ya vieron que está en la parte de abajo de la división? ¿Ya recordaron que es 5 y raíz de 13? No es otra cosa que las magnitudes de lo que miden estos dos vectores. Por ejemplo, este es el primer vector, noten que aquí está arriba. Y aquí está el segundo vector también en la parte de arriba, que es el vector b. La magnitud es aplicar el teorema de Pitágoras y sacarle raíz a esa suma. 1 al cuadrado más 2 al cuadrado es 5. Y 3 al cuadrado más 2 al cuadrado sería 9 más 4, 13. Entonces estoy multiplicando aquí en el denominador de esta división. Estoy multiplicando cuánto miden estas flechas, de las cuales voy a calcular su ángulo interno o ángulo de separación entre los dos vectores. Y en la parte de arriba voy a hacer una operación. Noten que aquí hay un puntito. Voy a hacer una operación que se llama producto punto entre dos vectores. Ahorita más adelante vamos a ver algo más sobre el producto punto. ¿Cómo se hace el producto punto de dos vectores? Pues es una multiplicación, es un producto. Simplemente multiplicamos i con i, j con j y sumamos esos resultados. Por ejemplo, menos 1 por 3 es menos 3 y 2 por 2 me da como resultado 4. Si yo toda esta operación la hago en la calculadora, así tal cual como está, cuidando que la calculadora esté en el modo deg, que son degrees, grados convencionales, al hacer la operación me da como resultado 82.8749 grados, que es el ángulo justamente al que se separan estos dos vectores, y ya lo obtuve de manera directa. Vamos a ver ahora algo que se conoce como vectores unitarios. ¿Qué es un vector unitario? Un vector unitario es el mismo vector A o el mismo vector B, pero ahora, de hecho voy a deshacer aquí esta anotación que hice para que se vean los vectores unitarios, pero ahora los vectores miden 1. Este vector que es raíz de 5 es algo así como 2.2. Y este vector que es raíz de 13 era 3 y algo, no recuerdo exactamente. Pues ahora vamos a obtener los mismos vectores, o mejor dicho, la misma dirección del mismo sentido, pero su magnitud siempre va a ser 1. ¿Qué hacemos para obtener vectores unitarios? ¿Cómo hago que el vector A sea unitario? Muy sencillo. Noten cómo aquí está el vector A, menos 1 en I y 2 en J. Ahora lo escribí en la notación I y J. Y lo divido entre su propia magnitud. Y noten cómo aquí el vector B, que es 3i más 2j, lo divido entre su propia magnitud. Simplemente aquí hago la separación de la división para obtener el término i. Hago esta segunda separación de la división para obtener el término en j. Y pues básicamente es lo mismo en esta parte. Cada uno de los componentes del vector, que es la i y la j, se dividen entre la magnitud. Si yo hiciera estas operaciones numéricas y me trasladara para acá, para este sistema de ejes, y graficara este primer vector que está aquí, me daría cuenta que lo que tengo que vencer en i, que es negativo, y en j, que es positivo,
sería este pequeño desplazamiento y luego subir. Y llegaría a este vector que está acá. Y ahora si quisiera hacer lo mismo para el otro vector, noten que y es positivo y j es positivo. Me iría un poquito para acá y luego para acá. Les dejo de tarea que en la calculadora ustedes averigüen cuántos son estas medidas que están aquí, para que vean que corresponde exactamente, aquí se alcanza a ver una pequeña escala, a lo que está diciendo aquí la escala. Y esos son los vectores unitarios, son los mismos vectores A y B, salvo una diferencia, que ahora su magnitud es 1. También sería interesante otra cosa, que verificaran la magnitud de estos dos vectores, es decir, que aplicaran el teorema de Pitágoras, elevaran al cuadrado este, elevaran al cuadrado este, sumaran, sacaran raíz, y lo mismo para este, y se dieran cuenta cómo les va a dar como resultado 1. ¿Ok? Yo simplemente lo voy a dejar hasta ahí. Vamos a ver ahora los dos tipos de multiplicación que tenemos nosotros con vectores. Una multiplicación o producto se llama producto punto o escalar, que ya la habíamos realizado. Tiene que ver con el ángulo interno, así directamente no tiene una interpretación. Sin embargo, su interpretación es la fórmula de arriba, tiene que ver con el ángulo interno. Entonces el producto punto o escalar se simboliza con un puntito, se colocan los dos vectores, que es el vector A y el vector B, les colocamos un puntito en la parte central y nos da como resultado un escalar, que es un número. Sería menos 1 por 3 es menos 3 y 2 por 2 es 4. Se multiplica I por I y J por J. Si yo hago la operación de menos 3 más 4, esto me da como resultado 1. Este resultado yo no lo puse directamente aquí en la parte del ángulo, pero aquí pues claramente se puede colocar ese número 1. ¿Ok? Ese es el producto punto o escalar. Veamos ahora el otro tipo de producto, que sería producto vectorial, o también se conoce como producto cruz. Y justamente se coloca una cruz en la parte del centro. Este se llama producto vectorial porque me va a entregar un vector. Ya no me va a entregar un escalar como está aquí. Entonces el resultado va a ser un vector. Y para eso debemos de formar una matriz, de la cual debemos de calcular su determinante. En la primera fila de la matriz siempre van a ir las componentes del vector, que es I, J y K. En la segunda fila del vector siempre van a ir las componentes del vector que aparezca en primer lugar aquí, que es el vector A. Ubican el vector A, ¿cuáles son sus componentes? Menos 1 en I y 2 en J. Por eso aquí dice menos 1 en I y 2 en J. ¿Qué es K? K es la componente en Z. Este vector claramente A no es tridimensional, así es que en Z va un 0. Ahora colocamos en segundo lugar o en la tercera fila, debe de ser forzosamente en ese orden. En la tercera fila colocamos el vector que está en el segundo elemento de la multiplicación. Ahora el vector B, ¿ubican cuáles son sus componentes? 3 y 2. Por lo tanto, aquí dice 3i y 2j. Este vector B claramente no es un vector tridimensional, no tiene nada en el eje de las zetas, que es la interpretación de K. Por lo tanto, aquí también va un 0. Estos son vectores planos. Vamos a calcular el determinante entonces de esta matriz, porque el producto cruz se resuelve realizando ese determinante, para lo cual voy a hacer un método muy sencillo para los determinantes. Es duplicar estas dos columnas que están aquí. Noten cómo las dupliqué acá. Entonces vuelvo a escribir la matriz, duplico las columnas, o efectivamente lo pueden hacer aquí mismo. Yo lo hice únicamente para tener una mejor representación en esta explicación. Y ahora voy a multiplicar lo que se llaman diagonales principales. Así es que voy a multiplicar las diagonales principales. Las diagonales principales son 3. Comienza en I, la siguiente es la de J y la siguiente es la de K. Vamos a hacer esas multiplicaciones. Esta multiplicación claramente me da 0, por eso aquí está colocado 0i. Esta multiplicación claramente me da 0, por eso aquí está colocado 0j.
Y esta multiplicación, 2 por menos 1 me da menos 2. Menos 2 por k es menos 2k. ¿Ok? Ahora voy a multiplicar por las diagonales secundarias. Las diagonales secundarias son las que están en este sentido. Esta es la primera. Esta es la segunda. Y esta sería la tercera. Y ojo que todas estas diagonales secundarias se van a colocar entre paréntesis, como ya está aquí. Y se le va a colocar un signo negativo en la parte de afuera, porque se van a restar. Hagamos entonces estas diagonales secundarias. 3 por 2, 6 por k, son 6k. 2 por 0 es 0, por i es 0i. Y 0 por menos 1 por j, claramente me da como resultado este 0j. Al final vamos a restar, porque les recuerdo que esta es una resta. Vamos a restar i con i, j con j y k con k. Noten que i con i pues no me va a entregar nada porque son dos ceros. Noten que j con j pues no me va a entregar nada porque son dos ceros. Pero noten que k con k sí me va a entregar algo. Menos 2k menos 6k me da como resultado menos 8k. Y ese es el resultado del producto vectorial. Es un vector que es el vector menos 8k. O si alguien lo quiere interpretar así, porque también así se podría, será el vector 0i más 0j menos 8k. Este sería el resultado de esta multiplicación que está aquí. Quiero que noten algo. Estos dos vectores a y b, que es menos 1 en i y 2 en j para a, y 3 en i y 2 en j para b, son vectores en dos dimensiones, ¿no? Están en R2 porque están claramente sobre el plano XY. Pero noten cómo este vector que acabo de obtener ya abandonó ese plano. Este vector ahora es en Z. De hecho, para representarlo, tuve que incluir aquí esta pequeña gráfica. Aquí, esta pequeña flechita que se ve, que se observa, ustedes si la miran detenidamente, verán que es el vector A, esta pequeña flechita que está aquí, porque esto sí está en el eje X, esta es la parte positiva del eje de las X, y esta es la parte positiva del eje de las Y, como aquí sería la X, y acá estaría el Y. Y noten cómo el vector B, que es el más largo, sería este que está aquí. Ese sería el vector B. Y ya vieron cuál es la representación del vector multiplicación A cruz B. Este es el vector menos 8K. Es un vector que en el eje de las zetas avanza menos 8 lugares. De hecho, aquí ya no se alcanza a ver la escala, pero llega hasta el menos 8. Y ese es el resultado del vector. Una interpretación física muy rápida sería la siguiente. El producto vectorial te entrega un vector que está exactamente a 90 grados tanto del vector A como del vector B. Ustedes lo alcanzan a apreciar en este dibujo tridimensional. Este es el eje de las zetas. Ustedes lo alcanzan a apreciar cómo este vector que está aquí está exactamente a 90 grados con respecto a cada uno de estos dos. Quizás tuviéramos aquí la forma de rotarlo, lo veríamos claramente, pero no lo quise hacer tampoco porque creo que en este tipo de conceptos es importante también detonar la imaginación. Así es que sería interesante que en su mente lo roten este sistema de vectores y vean cómo este vector está a 90 grados con respecto a estos dos. Esa es una interpretación del producto vectorial. Y finalmente voy a terminar con el área de un paralelogramo. Vean este vector A y este vector B. Noten cómo aquí se están proyectando el vector B de manera paralela acá, a partir de la flecha de A. Y noten cómo este vector A se está proyectando también de manera paralela
desde la flecha del vector B y cómo se forma la pieza que se le conoce como, o el área o la región que se le conoce como paralelogramo. Pues bueno, para encontrar el área de este paralelogramo podemos hacerlo a través de un determinante. Sería un determinante más sencillo, ya no es como el del producto cruz. Aquí hay que notar la diferencia en cómo está estructurado el determinante del producto cruz y cómo está estructurado el determinante para encontrar el área del paralelogramo en 2 dimensiones. Sería colocar primeramente el vector A, después el vector B. El vector A es -1 en Y y 2 en J. Recuerden que es -1 en Y y 2 en J. Y el vector B sería 3 en Y y 2 en J. 3 en Y y 2 en J. Se colocan primeras filas de Y y segundas filas de J. Y volvemos a calcular el determinante. Pero como es un determinante más pequeño, este es un determinante de 3×3 y este es uno de 2×2, la forma de resolverse es muy sencilla, pero es básicamente la misma que está aquí. Multiplico la diagonal principal, -1 por 2 me da -2, y le resto la diagonal secundaria. 3 por 2 son 6. Este menos es el mismo menos que está aquí, y -2 menos 6 me da -8. Pero como mi interpretación aquí es geométrica, que es la de un área, yo diría que el valor absoluto de -8 es 8. Por lo tanto, esa es el área de ese paralelogramo que estoy observando yo aquí. Y noten cuántas cosas hice yo con estos dos vectores A y B, de los cuales previamente les recuerdo que ya había calculado su magnitud y su dirección. También les quiero comentar algo muy importante. En la parte de abajo de la descripción de este video les voy a dejar esta hoja de trabajo para que ustedes la tengan como imagen y la puedan observar claramente.